La noche había caído sobre la Ciudad de México y la lluvia golpeaba los ventanales de la pequeña lonchería, donde Teresa, con las manos temblorosas, observaba el reflejo de un rostro que ya no reconocía. Frente a ella, sobre una de las mesas aún húmedas, descansaba una guitarra abandonada, y el eco de una voz que alguna vez la llamó mi musa seguía flotando en el aire como un fantasma imposible de apagar. Afuera, las luces de los coches pasaban rápidas, pero ella permanecía inmóvil, mirando su propio reflejo mezclado con el de un joven que ya no estaba allí. Algo en su pecho se quebró cuando escuchó la puerta abrirse lentamente y una voz del pasado cargada de culpa murmuró su nombre. Teresa no sabía si debía volverse o seguir fingiendo que el tiempo había borrado todo. Si te gustan las historias que llegan al corazón, no olvides suscribirte al canal, porque tu apoyo ayuda mucho a seguir contando relatos como este. Era una mañana húmeda y gris en la Ciudad de México, y el olor a café recién hecho se mezclaba con el sonido de la lluvia cayendo sobre los toldos de la pequeña lonchería de Teresa Salgado. El local era modesto, con mesas de metal y manteles gastados por el tiempo, pero siempre limpio, ordenado con ese cuidado silencioso que solo alguien acostumbrado a la soledad podía ofrecer. Teresa se movía detrás del mostrador con movimientos lentos, casi automáticos, secando vasos que ya estaban secos, mirando de reojo el reloj que marcaba las 8:30. Afuera, la calle se mantenía vacía, apenas cruzada por un par de transeúntes con paraguas, y dentro del local solo se oía el zumbido tenue del refrigerador y la vieja radio que, como todos los días, repetía las mismas canciones de los 80. Teresa, de cabello oscuro con algunas hebras plateadas y mirada cansada, se había resignado hacía tiempo a esa rutina sin sobresaltos. Desde su divorcio, la soledad era su única compañera fiel. Había aprendido a soportarla, incluso a encontrarle cierta paz. Pero ese día, algo en el aire era distinto, un presentimiento indefinido, un leve temblor en el pecho que no supo explicar. Mientras limpiaba el mostrador, la puerta se abrió con un chirrido suave y un joven empapado por la lluvia entró al local cargando una guitarra en la espalda. Su presencia rompió el silencio como una nota inesperada en una melodía conocida. Teresa lo observó con cierta desconfianza, mientras él se sacudía el abrigo y sonreía con esa frescura que solo la juventud puede tener. «Buenos días, señora. Disculpe que entre aquí sin avisar, pero vi el cartel de «Se busca ayuda» en la ventana», dijo él, su voz cálida y serena, llena de un respeto que desarmó a Teresa por un instante. Ella, que no esperaba visitas, ni mucho menos solicitudes, alzó la vista con un gesto serio y contestó: «Es para ayudante de cocina, no para músicos si ese vienes a ofrecer. Aquí no es un bar, joven». El muchacho rió con suavidad, bajando la mirada. «Lo sé, pero pensé que tal vez podría tocar los fines de semana. Nada grande, solo para acompañar. La música atrae gente y su lugar tiene alma. Se nota desde afuera». Teresa arqueó una ceja. No estaba acostumbrada a que alguien hablara de su lonchería con tanta ternura. «¿Y tú crees que este sitio tiene alma?», preguntó sin poder evitar una leve sonrisa irónica. Él asintió con firmeza. «Claro, las cosas que se hacen con las manos y el corazón la tienen, y usted parece alguien que lo hace todo así». Hubo un silencio breve, pesado, lleno de algo que ninguno de los dos entendía del todo. Teresa apartó la mirada incómoda y murmuró: «Bueno, si tanto crees, ven mañana por la tarde, veremos si a la gente le gusta escucharte». Lucas, así se llamaba, sonrió con una gratitud sincera. «No la defraudaré, señora Teresa». Ella fingió indiferencia, pero mientras el joven se alejaba bajo la lluvia, una chispa cálida encendió algo en su interior. La segunda semana después de la llegada de Lucas trajo un aire distinto a la lonchería. Los clientes comenzaron a frecuentar el lugar no solo por la comida, sino también por el ambiente cálido que se respiraba cuando él tocaba. El joven se había ganado el cariño de todos con su humildad y su sonrisa constante, pero sobre todo con la manera en que hacía sentir a cada persona parte de algo. Teresa lo observaba desde el mostrador, intentando mantener su semblante sereno, aunque en el fondo le resultaba imposible no contagiarse de la energía que él irradiaba. Los vecinos decían que el sitio había cambiado, que por fin parecía tener vida,
y aunque ella fingía indiferencia, en su interior sentía que cada canción de Lucas le devolvía un pedazo de su propia juventud perdida. Esa tarde, mientras el sol se filtraba por las cortinas viejas, Lucas estaba sentado en una mesa, afinando su guitarra con concentración. Teresa lo miraba sin querer hacerlo, y cuando él levantó la vista, sus ojos se cruzaron por un segundo que pareció eterno. Él sonrió con esa naturalidad que la desarmaba, y ella, incómoda, fingió buscar algo en la cocina para romper el silencio. Sin embargo, el sonido de su voz la alcanzó antes de que pudiera escapar. «Señora Teresa, ¿le gustaría escuchar algo nuevo que estoy componiendo?» Ella, sin darse la vuelta, respondió con frialdad. «Toca si quieres, no tengo tiempo para esas cosas». Pero mientras él empezaba a tocar, sus manos se detuvieron sin que ella lo notara. El ritmo suave de las cuerdas llenó el lugar, y las palabras de la canción hablaban de una mujer que trabaja sin descanso, que sonríe por costumbre y que ha olvidado cómo se siente ser mirada con amor. Teresa cerró los ojos, fingiendo estar ocupada, pero en realidad escuchaba cada verso como si la estuvieran desnudando por dentro. Cuando la canción terminó, Lucas se acercó lentamente al mostrador. «¿Le gustó?», preguntó con un tono tímido, casi infantil. Teresa respiró hondo y contestó: «No tienes por qué cantar esas cosas aquí. La gente viene a comer, no a pensar en la tristeza». Él bajó la cabeza, apenado, pero respondió con una sinceridad que la desarmó. No era tristeza, era esperanza. Ella quiso responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta, así que se limitó a darle la espalda y seguir sirviendo café aunque sus manos temblaban levemente. Con el paso de los días, esa tensión silenciosa se volvió costumbre. Lucas llegaba temprano, ayudaba a Teresa a preparar el local, limpiaba las mesas y a veces hasta la hacía reír con ocurrencias simples. A cambio, ella lo regañaba por cualquier cosa, como si así intentara mantener las distancias. «No pongas tanta azúcar en el café, los clientes no son niños», decía con su tono severo. Y él, con una sonrisa traviesa, respondía: «Pero a veces un poco de dulzura no le hace mal a nadie». Aquellas pequeñas batallas llenaban los días de una emoción que Teresa no quería admitir. En los momentos en el que el local quedaba vacío, se sorprendía buscándolo con la mirada, deseando escuchar su voz o sentir su presencia cerca. Una noche, cuando el último cliente se marchó, Lucas se acercó al mostrador con una taza de café y dijo: «Hoy le fue bien al negocio. Debería celebrar». Teresa arqueó la ceja. «¿Celebrar qué? ¿Que la gente venga a escuchar música en lugar de comer?». Él rió suavemente. «Celebrar que vuelve a sonreír, señora Teresa. Antes no lo hacía». Ella lo miró, seria, intentando sostener la frialdad, pero sus labios temblaron antes de pronunciar: «No hables de cosas que no entiendes». Lucas dio un sorbo a su café y replicó: «Tal vez no entiendo mucho, pero sé reconocer cuando alguien se está volviendo a despertar». Esa frase quedó flotando entre ellos como un secreto compartido que ninguno se atrevía a nombrar. Esa misma semana, una noche especialmente fría, la lluvia cayó con fuerza sobre los techos de zinc y apenas quedaban clientes. Teresa cerró temprano y mientras guardaba los utensilios, Lucas permaneció sentado en una de las mesas, rasgueando la guitarra con suavidad. «No tienes que quedarte», le dijo ella sin mirarlo. «Ya cerré». Él siguió tocando y respondió con calma: «A veces, cuando el mundo está en silencio, la música suena diferente. ¿No lo siente usted también?». Teresa dejó de mover las manos. Había algo en su tono, una serenidad profunda que la conmovió. Se sentó frente a él sin saber por qué y lo observó tocar. La luz del neón parpadeaba y el reflejo en la ventana mostraba dos figuras frente a frente. Una mujer que temía sentir y un joven que solo sabía entregar. Cuando la canción terminó, Lucas levantó la vista. «¿Por qué siempre parece querer irse cuando alguien se acerca demasiado?», preguntó con voz baja, casi un susurro. Teresa se sorprendió. No esperaba esa pregunta. «Porque acercarse duele», respondió con honestidad y sus ojos se llenaron de algo entre tristeza y ternura. Él apoyó la guitarra contra la mesa
y sin dejar de mirarla dijo, «Tal vez, pero alejarse también». Esa noche, a partir de esa noche, algo cambió. Teresa comenzó a esperar su llegada sin admitirlo, a cuidar más su apariencia, a servirle café sin que lo pidiera. Lucas, por su parte, se mostraba cada vez más atento, más dispuesto a quedarse después del cierre, a escucharla hablar de su pasado, de su exmarido, de los años que había dedicado a sobrevivir en lugar de vivir. En una de esas conversaciones, ella confesó, «Cuando me divorcié, pensé que ya no tenía derecho a nada, ni a soñar, ni a enamorarme, ni a volver a empezar». Lucas la escuchó en silencio y luego dijo, «Entonces el error fue suyo, porque los sueños no tienen edad, Teresa». Ella se quedó inmóvil. Su nombre en boca de él sonaba distinto, casi sagrado. «No digas mi nombre así», murmuró, pero su voz carecía de firmeza. «¿Así cómo?», replicó él acercándose un poco. «¿Con respeto o con cariño?». Ella apartó la mirada. «Con peligro», respondió finalmente. Y Lucas sonrió con dulzura, bajando la cabeza como si entendiera que había cruzado una frontera invisible. Cuando esa noche él se marchó bajo la lluvia, Teresa se quedó mirando su silueta a través del vidrio empañado. En el reflejo vio su propio rostro, iluminado por la luz del local, y por primera vez en años no se reconoció como la mujer cansada que siempre veía. Había en su mirada un brillo diferente, algo que se parecía demasiado a la esperanza. Y mientras apagaba las luces no pude evitar murmurar para sí misma, «Dios mío, ¿qué estoy haciendo?». Pero en el fondo sabía la respuesta, aunque aún no se atrevía a pronunciarla. Los días comenzaron a deslizarse con una dulzura que a Teresa le resultaba desconocida. Una sensación peligrosa que se instaló en su vida sin pedir permiso. Desde que Lucas había empezado a tocar con regularidad en la lonchería, el lugar se había llenado no solo de clientes, sino también de algo más difícil de describir, una calidez nueva. Una luz que no provenía de las lámparas, sino de las risas, de las conversaciones, del eco de las canciones que él cantaba con esa voz tranquila y melancólica que parecía hablarle directamente al alma. Teresa fingía mantener su papel de dueña estricta, pero en el fondo ya no era capaz de ocultar el brillo en sus ojos cuando lo veía llegar cada mañana con su guitarra al hombro y esa sonrisa que parecía hecha solo para ella. Una tarde, cuando el sol entraba por la ventana y pintaba el aire de naranja, Lucas le pidió permiso para quedarse después de cerrar. «Quiero mostrarle algo», dijo, con ese tono que no admitía negativas. Teresa aceptó sin entender muy bien por qué. Y cuando los últimos clientes se marcharon, él se sentó en una de las mesas, sacó la guitarra y comenzó a tocar una melodía que ella nunca había oído. Era una canción suave, con versos que hablaban de una mujer que guardaba silencio mientras el mundo la olvidaba, de una sonrisa que se negaba a morir y de un amor que nacía sin pedir permiso. Teresa sintió un nudo en la garganta. No podía apartar la vista de él, ni del modo en que sus dedos acariciaban las cuerdas como si cada nota fuese una confesión. Cuando terminó, el silencio llenó el lugar. «¿Qué te parece?», preguntó Lucas, con una mezcla de orgullo y timidez. Teresa respiró hondo, intentando sonar indiferente. «Es bonita. Triste, pero bonita». Él sonrió y bajó la mirada. «No es triste, es sincera». Ella se cruzó de brazos buscando refugiarse en su firmeza habitual. «¿Y en quién pensabas cuando la escribiste?». Lucas levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella y su respuesta fue tan simple como desarmante. «En ti». El corazón de Teresa dio un vuelco tan fuerte que por un instante pensó que se le iba a notar. Intentó reír, pero su voz tembló. «No digas tonterías, muchacho. Tengo edad para ser tu madre». Lucas negó con la cabeza con una seriedad inesperada. «No se trata de edad, se trata de lo que uno siente». Ella quiso detenerlo, poner límites, decirle que era absurdo, pero algo dentro de sí la traicionó. Una parte que llevaba años dormida despertó con fuerza. Sin saber qué responder, se dio la vuelta y fingió ordenar unas tazas. «Vete, Lucas. Es tarde». Él no se movió. «No quiero que se enoje conmigo.
Solo quería decirle lo que siento. Teresa se giró, su mirada mezcla de ternura y miedo. Yo no puedo corresponderte. Esto no puede pasar. Lucas sonrió apenas. No le estoy pidiendo nada, Teresa. Solo quería que lo supiera. Después se levantó y se marchó, dejando tras de sí un silencio que pesaba como una promesa rota. Esa noche Teresa no logró dormir. Se quedó mirando el techo, recordando cada palabra, cada mirada, cada gesto de él. Intentó convencerse de que era una locura, que lo mejor era mantener la distancia. Pero la mente tiene un modo cruel de repetir aquello que el corazón no quiere olvidar. A la mañana siguiente, cuando Lucas entró como si nada, saludándola con su habitual sonrisa, ella sintió un alivio extraño, como si temiera que no volviera. «Buenos días, Teresa», dijo él con naturalidad, dejando la guitarra junto a la barra. Ella apenas asintió, intentando mantener la compostura. Pero mientras pasaban los días, la distancia que intentaba imponerse fue deshaciendo como el azúcar en el café. Él la ayudaba en todo. Le contaba historias de su infancia, le hacía reír con sus ocurrencias, y ella empezó a darse cuenta de que esperaba esos momentos con ansiedad. Cuando él no estaba, el local se sentía vacío, y cuando llegaba, el aire parecía distinto. Una tarde de domingo, después de cerrar, Lucas se quedó ayudándola a guardar los platos. La luz del atardecer entraba oblicua por la ventana, tiñendo el local de dorado. Teresa, cansada, se sentó en una de las sillas y suspiró. «No entiendo por qué sigues viniendo tanto. No hay dinero para pagarte tantas horas». Lucas apoyó la guitarra contra la mesa y la miró con una sonrisa suave. «No vengo por dinero. Vengo porque me gusta estar aquí». Ella lo observó en silencio, intentando descifrar si hablaba en serio. «Tienes toda una vida por delante, Lucas. No la desperdicies aquí, con una mujer que ya vivió a la suya». Él se acercó despacio, con la calma de quien no tiene miedo a la verdad. «Tal vez eso es lo que más me gusta de usted, que ha vivido, que sabe lo que cuesta el tiempo». Teresa sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer, pero las contuvo. «No sabes lo que dices. El tiempo no enseña, solo desgasta». Él negó suavemente. «Entonces déjeme aprender yo mismo». Por un momento el silencio fue absoluto. Se miraron como si el mundo alrededor hubiese desaparecido. Lucas alzó una mano, despacio, y rozó con la yema de los dedos el dorso de la de ella. Fue un gesto leve, casi accidental, pero el efecto fue inmediato. Un estremecimiento recorrió a Teresa desde la piel hasta el alma. «No hagas eso», susurró, más a sí misma que a él. «No puedo evitarlo», respondió con sinceridad. Ella apartó la mano con un suspiro y se levantó, dándole la espalda. «Vete a casa», pero su voz carecía de firmeza y él lo notó. «No quiere que se vaya», dijo con dulzura. Teresa se giró, irritada y conmovida, a la vez. «No entiendes nada. No puedes quererme. No sabes lo que es vivir con cicatrices». Lucas dio un paso hacia ella. «Y usted no sabe lo que es curarlas». En ese instante, algo se quebró. Teresa, sin fuerzas para seguir fingiendo, se dejó caer en una silla. Lucas se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. «No quiero que tenga miedo. No estoy aquí para hacerle daño». Ella lo miró fijamente con lágrimas contenidas. «No me das miedo tú. Me da miedo volver a sentir». Lucas sonrió con tristeza. «Entonces si siente, ya es tarde para tener miedo». Esa frase quedó suspendida en el aire, como una verdad que ninguno de los dos podía negar. Afuera la ciudad seguía su curso. Los carros pasaban. La vida continuaba. Pero dentro de esa lonchería el tiempo se detuvo por completo. Esa noche, cuando Lucas se fue, Teresa se quedó observando el reflejo de ambos en la ventana. La luz interior dibujaba su silueta junto a la de él, y por un momento se permitió imaginar que esa imagen podría quedarse allí para siempre, congelada en el vidrio, como un secreto hermoso que el mundo nunca conocería. Pero en su corazón sabía que la realidad no tardaría en golpear la puerta, y aún así, mientras apagaba las luces, no pudo evitar sonreír. Por primera vez en muchos años, el miedo y la esperanza se confundían dentro de ella, y aunque no lo admitiera, ya no podía vivir sin ese reflejo que la había devuelto a la vida. La tarde en que la calma se rompió comenzó como cualquier otra. Teresa había abierto la lonchería temprano,
El aire olía a pan dulce y café recién colado, y el murmullo de los clientes habituales llenaba el lugar con un rumor cálido. Lucas llegaba más tarde ese día. Había ido a resolver un asunto, según le había dicho, pero algo en el tono de su voz al despedirse la noche anterior le había dejado un presentimiento inquieto. El reloj marcaba las 11 cuando la puerta se abrió con un tintineo seco y entró una mujer joven, de cabello lacio y oscuro, tacones altos y un abrigo que no pertenecía a ese barrio unible. Caminó con paso firme hacia el mostrador y preguntó con una voz fría: «Disculpe, ¿aquí trabaja Lucas Méndez?». Teresa sintió que el aire se la atascaba en el pecho. La miró con cautela antes de responder. «Sí, pero hoy no ha llegado. ¿Puedo ayudarla en algo?». La mujer lo observó con una mezcla de desprecio y curiosidad, como quien evalúa un terreno desconocido. «Soy su novia. Bueno, su ex, según él. Me dijeron que pasa mucho tiempo aquí, así que vine a buscarlo». Teresa trató de mantener la compostura, pero sus manos comenzaron a temblar mientras fingía limpiar el mostrador. «Debe haber un malentendido. Aquí solo trabaja, nada más». La mujer soltó una risa breve, casi burlona. «¿Nada más? ¡Qué raro! Habla de este sitio como si fuera su casa. ¿Y de usted? Bueno, digamos que la menciona demasiado». Esas palabras le cayeron como una piedra al alma. Teresa quiso responder, pero el sonido de la puerta al abrirse de nuevo interrumpió cualquier intento. Lucas estaba allí, sorprendido, con los ojos muy abiertos, empapado por la lluvia que acababa de empezar a caer. «Marina, ¿qué haces aquí?», preguntó con evidente incomodidad. Ella cruzó los brazos, altiva. «Vine a ver si era cierto lo que decían. Ahora lo entiendo todo». Lucas intentó acercarse, pero Teresa lo detuvo con un gesto firme, casi maternal, aunque por dentro su corazón ardía. «Hablen afuera», dijo en voz baja. «Este no es el lugar». Él quiso protestar, pero el tono de ella no admitía réplica. «Está bien», murmuró resignado, y ambos salieron bajo la lluvia. Durante los minutos que siguieron, Teresa se quedó inmóvil detrás del mostrador, escuchando el sonido distante de las voces mezcladas con la tormenta. No podía distinguir las palabras, pero sí el tono. A veces se oía la voz de Lucas, suplicante, otras la de la mujer, aguda, dolida, hasta que un portazo cerró la escena. Lucas regresó, empapado y con el rostro desencajado. «No tenía derecho a venir aquí», dijo, intentando sonar sereno. Teresa lo miró en silencio. Su expresión era una mezcla de tristeza y cansancio. «Tal vez no, pero algo le diste para creer que podía». Él se acercó un paso, con los ojos humedecidos. «Ya no siento nada por ella». «¿No la ves, Teresa? Tú eres...». Ella interrumpió con dureza. «No digas lo que vas a decir». «Pero es la verdad». «No, Lucas», replicó ella bajando la voz. «La verdad es que esto que tenemos está mal. Desde el principio lo supe. No quiero convertirme en la sombra de nadie ni que tú tengas que esconderte para verme». Él negó la cabeza desesperado. «¿Por qué te importa tanto lo que piense la gente? No estoy haciendo nada malo». Teresa lo miró con ternura, casi como un hijo, y respondió: «Porque yo ya sé cómo termina cuando uno se engaña creyendo que el amor puede vivir en la oscuridad». El silencio se apoderó del local, roto solo por el golpeteo constante de la lluvia. Lucas se acercó más, intentando tomarle las manos, pero ella se apartó con un gesto tembloroso. «Vete a casa», dijo apenas en un susurro. «Necesito estar sola». Él quiso hablar, pero su mirada le pidió que no insistiera. Se quedó quieto unos segundos, con la respiración contenida, y luego se marchó sin decir más. Teresa esperó escuchar la puerta cerrarse antes de dejar que las lágrimas corrieran. Se apoyó en la barra y por primera vez en muchos años se sintió vieja, no por la edad, sino por el cansancio de tener que renunciar otra vez a algo que la había hecho sentir viva. Esa noche, la soledad fue más dura que nunca. Se sentó junto a la ventana mirando cómo la lluvia convertía las calles en espejos. El reflejo de las luces le hizo recordar el brillo en los ojos de Lucas, y el recuerdo dolía como una herida abierta. Pensó en llamarlo, en disculparse, en pedirle que al menos la dejara explicarle el miedo que la había hecho reaccionar así, pero no lo hizo. Sabía que si daba un paso más, no habría vuelta atrás, y el peso de la culpa sería insoportable. Al día siguiente, abrió la lonchería sin ganas, con la mirada vacía y los movimientos lentos.
Los clientes notaron su silencio, pero nadie preguntó. El lugar, antes lleno de vida, volvió a ser el mismo sitio gris de antes, con las luces débiles y la música apagada. Lucas no volvió esa semana, ni la siguiente. Una tarde, mientras Teresa recogía las tazas sucias, una vecina entró con una sonrisa curiosa. «Vi a tu músico tocando en el café de la esquina», comentó sin mala intención. «Tenías razón, canta precioso». Teresa fingió una sonrisa, pero por dentro sintió que el pecho se le partía. «Qué bueno por él», respondió, intentando sonar tranquila. Cuando la mujer se fue, Teresa se quedó sola, mirando la mesa donde él solía sentarse. Sobre el mantel había una pequeña marca de quemadura que él había hecho sin querer con una vela, una mancha que ahora parecía una cicatriz en la memoria. Esa noche, cuando cerró el local, no encendió las luces. Se quedó en la oscuridad, escuchando el eco de los días que habían sido felices. Se acercó a la ventana y vio su reflejo en el cristal, una mujer que había tenido miedo de amar y que ahora se condenaba por haber dejado escapar aquello que tal vez era su última oportunidad. Era un error, se dijo en voz baja, como si necesitara convencerse, pero las lágrimas que corrieron por su rostro la delataron. Sabía que no lo era. Sabía que por primera vez en años había amado sin querer hacerlo y que ese amor, aunque fugaz, la había cambiado para siempre. Afuera, la lluvia seguía cayendo, borrando las huellas de todo, menos las del recuerdo. Y mientras las gotas resbalaban por el cristal, Teresa apoyó la frente contra la ventana y cerró los ojos, deseando que el viento se llevara el dolor, aunque en el fondo supiera que el reflejo de Lucas seguiría ahí, en algún rincón de su alma, mirándola desde el otro lado del cristal. Pasaron los meses como pasa el viento sobre una ventana olvidada, con ruido al principio, luego con silencio. La lonchería de Teresa volvió a su rutina de siempre, con los mismos clientes, las mismas tazas de café servidas con gesto mecánico, las mismas canciones antiguas sonando en la radio. Todo parecía igual, pero algo había cambiado dentro de ella. Algo que no sabía nombrar y que a veces dolía como una espina invisible. Desde que Lucas se había ido, el tiempo se sentía más lento, las tardes más largas, y hasta el reloj en la pared parecía haberse detenido en el momento exacto en que él cruzó la puerta por última vez. Había intentado distraerse con el trabajo, llenar los huecos del silencio con conversaciones triviales, pero nada lograba tapar la ausencia. Cada vez que alguien tocaba una guitarra en la radio, su mente viajaba de inmediato a esos días en que el sonido de su voz llenaba el local, y ella, sin admitirlo, volvía a sentir aquel calor inesperado que tanto la asustaba. Una noche de invierno, cuando las calles estaban vacías y el frío se colaba por las rendijas, Teresa decidió cerrar temprano. Encendió una vela sobre el mostrador y se sentó frente a la ventana. La lluvia caía con suavidad, formando pequeños ríos en el cristal, y en medio del reflejo vio su propio rostro envejecido, sereno, pero no resignado. Pensó en Lucas y no mucho que había evitado pronunciar su nombre en voz alta, como si hacerlo fuera un conjuro peligroso. «Tal vez fue mejor así», murmuró. «Los amores imposibles son los únicos que sobreviven intactos». Pero mientras pronunciaba esas palabras, sintió que mentía, porque nada estaba intacto. Dentro de ella todo había cambiado. A la mañana siguiente, mientras servía café a un cliente habitual, una melodía conocida empezó a sonar en la radio. Era una canción nueva, pero la voz era inconfundible. Era la de Lucas. Teresa se quedó inmóvil, la jarra en el aire, escuchando las palabras que hablaban de una mujer que escondía su sonrisa detrás del miedo y de un lugar donde las luces eran débiles pero el alma fuerte. El cliente comentó distraído: «Dicen que ese muchacho es del barrio, se está haciendo famoso». Teresa tragó saliva, intentando parecer indiferente, pero por dentro algo se encendió, una mezcla de orgullo y nostalgia. Cuando la canción terminó, respiró hondo y volvió a su rutina, aunque el eco de esa voz la acompañó todo el día como una sombra dulce. Esa noche no pudo dormir. Se levantó, se vistió sin saber por qué y salió a la calle. Caminó sin rumbo por las avenidas mojadas, siguiendo el sonido distante de la ciudad.
Sin darse cuenta terminó frente al café donde Lucas solía tocar antes de conocerla. Desde la acera, a través del vidrio lo vio en el escenario. Era él, con la misma guitarra, el mismo brillo en los ojos, pero algo diferente en su forma de cantar. Una madurez nueva, un dolor que había aprendido a convertir en arte. Teresa se quedó quieta, observando sin ser vista. Cuando la canción terminó, el público aplaudió, y Lucas bajó la mirada con humildad. En ese instante, como si el destino jugara con ellos, levantó la vista hacia la ventana. Sus ojos se cruzaron. No hubo palabras, solo el reflejo compartido de dos almas que sabían que aún se pertenecían, aunque la vida los hubiera separado. Teresa dio un paso atrás, queriendo irse, pero la puerta del café se abrió y Lucas salió. Llevaba un abrigo oscuro, el cabello ligeramente húmedo y una expresión mezcla de sorpresa y emoción. Sabía que algún día volvería a verla, dijo con voz temblorosa. Ella intentó mantener la calma, pero sus labios se curvaron en una sonrisa que traicionó su esfuerzo. «Vine por casualidad», respondió, aunque ambos sabían que era mentira. Lucas la miró unos segundos antes de acercarse. «He pensado en usted todos los días, Teresa. Todo lo que soy ahora nació en esa lonchería». Ella bajó la mirada. «Y todo lo que yo era se quedó allí, con usted». Hubo un silencio largo, de esos que pesan más que las palabras. «Tal vez fue mejor así», murmuró. «Los amores imposibles son los únicos que sobreviven intactos». Pero mientras pronunciaba esas palabras, sintió que mentía, porque nada estaba intacto. Dentro de ella todo había cambiado. El viento sopló fuerte empujando una ráfaga de hojas secas entre ellos. Teresa supo que debía marcharse antes de ceder a la emoción. «Cuídate, Lucas», dijo con un hilo de voz. «Tu camino recién empieza». Él la encendió, aunque en sus ojos se veía la súplica de quien no quiere perder lo poco que queda. «¿Y el suyo?», preguntó. Ella sonrió suavemente. «El mío sigue aquí, donde siempre estuvo, entre el ruido de las tazas y el olor a pan caliente. No necesito más». Lucas la miró por última vez y sin decir nada más, la abrazó. Fue un abrazo breve, contenido, pero en ese gesto se dijo todo lo que el silencio les había negado. Luego se apartó y ella lo vio alejarse por la calle iluminada por faroles hasta que su figura se perdió entre la neblina. Esa noche, Teresa regresó a la lonchería y encendió todas las luces. Preparó una taza de café, puso una silla frente a la ventana y se sentó sin silencio. Afuera, el cielo comenzaba a despejarse y las primeras estrellas brillaban sobre la ciudad. Mientras bebía lentamente, pensó en todo lo que había vivido, en lo que había perdido y en lo que había ganado sin buscarlo. No había final feliz, pero tampoco tragedia. Solo vida, de esa que deja cicatrices que uno aprende a mirar con ternura. Miró su reflejo en el cristal. Una mujer cansada, sí, pero viva. «Gracias», susurró, sin saber si hablaba con él, con la vida o consigo misma. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin miedo. Afuera la ciudad seguía su curso, pero dentro de la pequeña lonchería el tiempo pareció detenerse por un instante, el suficiente para que Teresa entendiera que algunos amores, aunque no duren, logran quedarse para siempre en el reflejo de una ventana.